Pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Me encanta el eslogan, porque a mí eso del oasis como que me gusta mucho. En medio de una vida tan árida, tan dura, navegando siempre contracorriente, qué bueno es poder pararse en los caminos, preguntar por la senda antigua y descansar en el oasis. ¿Sabes quién es el oasis? El oasis no es un sitio, es una persona. Se llama Jesucristo. Muy bien. Es Jesucristo el que nos da ese bálsamo, ese respaldo, esas palabras de consuelo, esos oídos para escuchar, porque el Señor tiene que tener la oreja muy grande para escuchar a tanto pueblo suyo que clama a Él de día y de noche y le encanta. Por eso, bienvenido al programa. Estamos muy contentos de nuevo disfrutar este tiempo contigo. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Emitimos en directo desde el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Aquí estamos en streaming, en directo a todo el mundo para que nos escuche. Algunos estarán durmiendo todavía, pero cuando despierten encontrarán el programa en directo. ¿Sabes? Que la producción del programa corre a cargo de las Iglesias del Monte, al cual les damos un fuerte abrazo, y la realización a cargo de Proyecto Vida. Y un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación de SEMMA, del Consejo Provincial Evangélico de Málaga, pues te acompaña de la mano del Señor porque somos escuderos de Cristo. Él es el director del programa, es el que manda, el que tuvo la idea y la cabeza pensante. Y aquí los demás hacemos lo que Él nos diga. Y también para terminar esta presentación, deciros que tanto Frapan como CEMMA, la Fraternidad de Pastores de Málaga, y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga nos respaldan espiritualmente para que afrontemos el programa con relax, con cariño, con fuerza, con ánimo en cada semana que nos plantea. Muy bien, pues hoy tenemos a un amigo personal, que ya nos conocemos de hace tiempo, es el pastor y el subdirector de, que no sé yo si es subdirector, es director a media con el director, ahí están uno con otro. David González, ¿qué pasa, querido hermano? Muy buenas, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme a tener un ratito de charla contigo hoy. Pues claro, eres una persona muy interesante. Nos interesa descubrir las vidas porque las vidas de las personas son tesoros. Y a veces, como tú decías, entre bastidores tenemos un mundo oculto que no queremos sacar a la luz, pero a mí me dijo el Señor que una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama. Cuanto más reservados estemos, más escondidos estemos, menos nos amaremos, porque ¿quién ama al que no conoce? Mm. Sin embargo, el hecho de poder relacionarnos, conversar, intimar, descubrir nuestro corazón, siempre es un riesgo, pero el amor es eso, arriesgarse, ¿verdad, David? Totalmente, totalmente. De hecho, creo que eh, es imposible conocer a Cristo y amarlo si uno no es vulnerable. Creo que es imposible. Así que para mí es muy relevante lo que has dicho, ¿no? Y también da vértigo, da miedo, pero los beneficios, si uno realmente descubre el regalo de la vulnerabilidad en Cristo, el regalo no tiene precio, no tiene precio, A es veces me, invaluable. amén, a veces me dice mi mujer, nene, no hables tanto de tu fallo en público, que es que algún día te van. Y es verdad, yo a veces me paso porque es que no es falsa modestia, es que Dios me ha mostrado cómo soy. Entonces, bueno, pues mira, el primero de los pecadores soy yo. Yo creo que ahí Pablo, la Biblia se ha equivocado, David. Pablo no era el primero de los pecadores, creo que alguno estamos delante. No lo sé, no estoy tan seguro, ¿eh? Porque yo creo, fíjate, esa expresión, yo he pensado muchas veces, cuando Pablo decía esa frase tan conocida, ¿no? Ese versículo Sí, sí. que le estaba, de hecho se lo estaba comunicando a Timoteo, ¿no? Muy curioso, a uno de sus discípulos, a un discípulo que consideraba como un hijo en la fe, ¿no? Que tenía una relación muy cercana. Pero yo creo que Pablo cuando decía eso no era un cliché. Él era consciente porque de alguna manera había visto la oscuridad de su corazón y estaba viendo la oscuridad de su corazón, ¿no? Y creo que Pablo experimentó y abrazó el Evangelio con tanta fuerza justamente por eso, si no hubiera sido imposible, ¿no? Él descubrió que creo que está muy relacionado a eso, o sea, es imposible que yo pueda llegar a tener una experiencia y apreciar el amor de Cristo y en el Evangelio si no veo la realidad la oscuridad de mi corazón de una forma no teórica, sino práctica. Yo creo que él era muy consciente de que era una persona muy imperfecta, ¿no?
Y eso justamente es lo que le daba autoridad para hablar desde el conocimiento del verdadero, ¿no? De la experiencia de lo que es la vida cristiana. Claro que sí, porque al final no se trata de decir ay, qué malo soy y flagelarse, se trata de reconocer la verdad, que es lo más justo que puede haber en la vida, ¿no? Pues mira, sí, tengo virtudes y tengo dones y tengo capacidades, pero también tengo defectos. Entonces, no hay que ocultar ni envanecerse de las virtudes, ni tener una autoestima pequeña o mala por los defectos, sino que estamos en proceso de restauración. Menos mal que Jesús nos valora. Yo siempre digo, mira, el oro vale lo que vale, tenga la forma que tenga. Tú ves un lingote de oro bien puesto y vale igual que trocitos de oro repartidos por toda la mesa. Si lo sumas, vale lo mismo, porque es el valor intrínseco del oro lo que le da su precio, no la forma ni la apariencia. Y nosotros somos eso, oro, en bruto, ¿no? Sí, en realidad yo diría que nosotros no somos oro, que Dios nos hace oro, ¿no? Amén. O sea, el tema, o sea, este tema de la autoestima y todo eso, ¿no? Que quizás se pueden escribir ríos, ¿no? De palabras acerca de esto, pero creo que la vida cristiana en realidad se trata de entender que no es un tema de autoestima, es un tema de otroestima. Es decir, no es que yo necesito autoestimarme, sino que necesito ver cómo en Cristo en realidad soy estimado. Y Mm. eso genera, creo que, una transformación muy profunda donde dejo de basar mi identidad en quién soy yo y tratar de corregir eso, como hablamos, porque Pablo llegó al punto este. Para Pablo, y esto lo desarrolla él muy bien, ¿no? En Filipenses, ¿no? Cuando él llega a decir que, ¿sabes qué? Es que no me importa lo que digan los demás de mí ni lo que yo diga a mí mismo, me da exactamente igual, solo me importa lo que Dios dice, y lo que Dios dice, la manifestación de lo que Dios dice de mí está en Cristo, ¿no? Entonces, eso me basta, para eso ya es suficiente para mí, me da igual como yo sea, eso no importa tanto, y a Amén. su vez, ese enfoque en la realidad que uno recibe, ¿no? A través del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que me cambia, eso es lo que me permite liberarme de ese problema que tengo con mi estima, ¿no? Que entre otras cosas tengo un problema con la estima porque está demasiado hinchada, por eso me duele tanto, ¿no? Me afecta tanto. Sí, tenemos un ego terrible y bueno, ya hablaremos de este ministerio, ya vais viendo por dónde va David, ¿no? Ahí tenemos un ministerio que al final del programa hablaremos porque es espectacular y no es porque él esté delante, es que es espectacular el trabajo que Nico ha hecho y también el de David en este material de cambios profundos. Pero vamos a ver, la esencia de este programa es conocerte a ti. Venga, Y vamos, como tú eres vamos. un hombre reservado, sé que no te gusta ventilar tus intimidades, pero ya que estás animado, vamos a aprovechar tiempo y vamos a ver, tú eres boquerón, David, ¿o de dónde eres? Yo te iba a decir, ahora que estamos solos, te voy a contar un poquito de mi vida. Sí, yo soy malagueño de pura cepa. Yo nací aquí en el año 74. Así que, Ujú. y además vengo de una familia cristiana. Mi padre era católico, mi madre en cierto sentido también. Ellos conocieron el Evangelio un poco antes de casarse. Y bueno, yo nací en una familia que ya pertenecía a una iglesia, eran cristianos, creyentes, lo siguen siendo. Y soy el mayor de cuatro hermanos. Ajá. Somos cuatro hermanos, tres chicos y una chica. ¿De qué barrio eres, David? Yo de Las Delicias, el Ah, barrio de Las Delicias. Así vale. que Nos dicen que el que vive por allí no va nunca al centro, porque aquello es como otra ciudad, ¿no? Toda esa yo, zona de carretera Cádiz, La a Paz, ver, Delicias. esa zona es como otra ciudad, pero cuando yo era pequeño yo iba mucho al centro, o sea, iba Sí, andando al ¿no? centro, ¿no? Entonces, pero sí, esa zona ha crecido mucho. Ten en cuenta que todo lo que era el paseo marítimo, que ahora es tan precioso, tan bonito, cuando yo era pequeño eso era un camino se acordarán algunos, ¿no? Era un camino de tierra, casas de pescadores, le Mm. llamaban, ¿cómo se llamaba aquello? La estación del perro, lo llamaban. Ah, sí. Sí, eso era Y, era una zona un poco, entre comillas, no marginal, pero muy pobre, ¿no? Y yo recuerdo cuando tenía 14 años, que fue cuando se aprobaron las obras y aquello comenzó a arreglarse y se empezó a hacer el paseo marítimo tan increíble que hay ahora ahí, ¿no? Que mm, vienen cruceros y la gente se baja y viene a visitarlo, ¿no? Que llega hasta el efectivamente. centro. Pero Bueno, y tú sí, siendo el mayor de cuatro, yo soy el mayor de cuatro también. sí.
no hay una presión añadida por ser el mayor. Tú eres el mayor, tienes que cuidar de tu hermano, da ejemplo. Te has sentido así o tú has tenido mucha libertad? A ver, normalmente los padres con el primer hijo suelen ser, digamos que están aprendiendo a ser padres, ¿no? Entonces, tienen que ser, suelen ser más duros o más Sí, más rígido, restrictivos, ¿no? sí, sí, Claro, sí. cuando vienen dos, tres, cuatro, llega a un punto que se tienen Que que haga lo que relajar, quiera, se que haga tienen lo que que quiera. relajar un poco, ¿no? Entonces, bueno, quizá con mi hermana, porque mi hermana y yo nos llevamos menos de un año, nos llevamos 11 meses, ¿no? Prácticamente yo nací y al poco tiempo mi madre se volvió a quedar embarazada otra vez, ¿no? Ujú. Entonces, con mi hermana, sí, nosotros quizás fuimos los que sufrimos un poquito más toda esa parte inicial, sobre todo cuando éramos más jóvenes, adolescentes. eh, Quizá mi hermana tiene un poco más de carácter que yo, pero al final yo soy de los que he hecho lo que me he dado la gana, pero agachando la cabeza, ¿no? Sí, tú Eh, eres. Sí, 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 así soy yo, ¿Sabes? así soy yo. Entonces Que... siempre mi padre me regañaban, yo decía, sí, sí, es verdad, tienes razón, pero al final hacía lo que quería, ¿no? Y Es buena estrategia, ¿eh? sí, es buena estrategia, pero es igual de pecaminosa y de horrible, ¿no? O sea, tengo otro hermano más pequeño que ha sido un poquito más rebelde en ese aspecto, iba más de frente, y mi hermana también tenía un carácter un poco más rebelde en ese sentido, pero bueno, y ellos sí, ellos, pues nosotros fuimos un poco los primeros. Luego tengo mi tercer hermano, que él está también sirviendo en una iglesia aquí en Málaga, se llama Iglesia Bautista de la Gracia. Ajá. Eh, y bueno, yo realmente me bauticé en esa iglesia, una iglesia bautista. Vengo yo de un trasfondo bautista y mis padres se siguen reuniendo allí. Mi padre es anciano y mi hermano también es anciano de esa iglesia, ¿no? Ah, Y mira. Y yo lo conozco, conozco a tus padres, porque es que esa iglesia no. ¿Dónde está? La esa iglesia. iglesia está en la avenida James Bowles. Eh, Ah, sí, yo he estado allí, sí, 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 pero hace muchos años. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Francisco González Sánchez Ah, pues y tengo que conocerlo, tengo que y mi hermano conocerlo. es Juan Pablo. Mi hermano Juan Pablo, de hecho, es bastante conocido. Él está casado, con la hija de Benjamín Martín. Ah, qué Con, chico del con- mundo, ¿no? sí, no con la primera, con la segunda hija, con la más Ah, pequeña, bien, bien, Ana. bien. Bueno, bueno, bueno. Así que Entonces, ¿cómo fue tu niñez? ¿Fue feliz? ¿Disfrutaste? ¿O eras de los de jugaban al fútbol o eras de los que leían mucho? mira, a mí el fútbol no me gustaba, la verdad, y sigue sin gustarme mucho, ni jugaba al fútbol. Siempre me gustó el deporte de tipo individual, pero en realidad yo cuando nací, mi pasión fue sacarle las tripas a los juguetes. Yo, los juguetes, Investigarlo. sí, sí, yo tenía que ver lo que tenía dentro. Mis hermanos me odiaban porque abrían mi juguete y abrían los suyos, ¿no? Y me acuerdo que, claro, esto hace muchos años, ¿no? No sé si te acuerdas las muñecas estas que tenían música, sonido, tenían como una cajita que le ponían Sí, las baterías y tenían como un disco dentro, ¿no? sí, Bueno, sí, yo sí. descubrí que eso se podía cambiar. Entonces, hace muchos años había un juguete algunos de los que son de España y son de Málaga se acordarán, se llamaba la Noria Choquetín, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo descubrí que tenía una caja que era compatible y se le podían cambiar los discos. Entonces, pues yo me entretenía en cambiar el llanto de la muñeca por la melodía de la noria, luego sacaba los motores, le sacaba los imanes. O sea, yo era un desastre, los juguetes no me duraban mucho, porque no podía evitar tratar de ver lo que había dentro. He sido siempre muy inquieto, ¿no? Eh, Bueno, la curiosidad, ¿no? La curiosidad, ¿verdad? sí, la curiosidad mató al gato, ¿no? Pero yo siempre sacando toda la parte electrónica me apasionaba. De hecho, yo de pequeño quería ser inventor y quería ser alguien Mm. que se dedicase a fabricar robots. Eso era mi sueño. Bueno, bueno. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no fuiste por ahí? Bueno, sí que fui por ahí porque cuando terminé GB, yo no estudié, en su momento era BUP, ¿no? Yo no estudié BUP, sino directamente yo tenía muy claro que iba a estudiar electrónica. Así que Ujú, estudié 5 años de formación profesional en electrónica. Yo soy técnico electrónico. ujú. Luego terminé esos 5 años y estudié un año más de informática y automática. Aprendí algo de informática y sistemas programables para procesos industriales y de ahí pues salté a la universidad y estudié informática de sistemas. No veas.
No Así veas, que ¿no? Lo sí. de sistema es importante, lo digo porque yo recuerdo cuando yo trabajaba en Carrefour, estaba en la administración, en la oficina, y yo llevaba a veces, en años he llevado el tema de informática y venía el analista de sistemas de IBM con unas máquinas que Unos teníamos ahí en el bicharracos. IPE y Sí. ellos venían por la noche, ¿no? A lo mejor a las 10 y se iban por la mañana para ir reparando o implementar algunos programas, analistas de sistemas. De hecho, recuerdo que a uno le hablaban del señor y dice, ah, ¿tú qué eres? ¿Curilla? Le decía, ¿tú que eres curilla? Digo, no, 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 yo soy hijo de Dios. Y, pero venía muy puestos, ¿no? Entonces tú has trabajado o trabajas en esa área de sistemas y todo eso. Yo trabajé en esa área de sistema. De hecho, si te soy sincero, cuando estaba terminando en la universidad, me contrataron allí en la universidad, estuve Mm. 1 año y medio trabajando como personal asociado. De hecho, me contrataron para un proyecto que tiene que ver con una empresa, quizá no suena, pero se llama Azcoyen Industrial. Es una empresa que Ah, sí, sí. fabricaba máquinas expendedoras, máquinas de café. Entonces, a mí me contrataron para un proyecto de un sistema de verificación de máquinas expendedoras. Entonces, montamos un sistema entre un compañero de la facultad, un profesor de un departamento de arquitectura de computadores y a mí, y me contrataron a mí y estuvimos durante 1 año y medio fabricando un sistema para verificar de forma automática máquinas expendedoras, ¿no? Más que nada para los fallos y todo eso, ¿no? Y luego de ahí salté a una empresa en el parque tecnológico, una empresa que se dedica a todo el tema de software para el área de broadcast, ¿no? Toda la parte de producción digital, Ujú. televisiones, deportes, todo esto, ¿no? Sistemas de... Esta empresa empezó con un sistema de gestión de almacenamiento de material audiovisual y un motor súper complejo para buscar materiales, catalogarlos, clasificarlos, pero esto con el año fue evolucionando y ahora es una empresa muy grande a nivel internacional que, bueno, ha trabajado con las productoras más grandes que hay, ¿no? Por ejemplo, con Televisa, con Ujú. ESPN, hay un montón de productoras, ¿no? Y de televisiones incluso en Dubái en Asia, en muchos sitios. Total, David, que estarás muy cotizado, ¿no? Porque, hombre, no hay muchos analistas de sistemas, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Yo es que hace unos años, yo estaba muy bien, estuve 17 no, 17 años trabajando en esa empresa, tenía un buen puesto, pero Dios me llamó a la puerta y me dijo, mira, ¿sabes? Tengo otros planes para ti, ¿no? Yo dejé la iglesia de mis padres cuando me casé con Sara, que es mi esposa, y entonces me uní a la iglesia del cónsul. Ajá. Y ahí empecé, bueno, comencé a asistir hasta que, bueno, esto es muy largo de explicar, ¿no? Pero llegó un momento, creo que hay muchos que saben que Miguel Rueda, pues, Sí, estuvo fue allí. pastor de esa iglesia durante un tiempo, Ujú. luego, tristemente, pues Dios lo llevó sin esperarlo, ¿no? Y eso fue algo bastante duro para todos, ¿no? Pero en ese proceso, un montón de cosas ahí por medio, pues en cierta manera me llamaron a ser parte del liderazgo. eh, y bueno, yo nunca me negué a lo que Dios quería, pero con mucho miedo y mucho temor, sabiendo que tenía muchas falencias en muchas áreas Ujú. y sabiendo que quizá no era el momento, pero bueno, Dios quiso que eso ocurriera así. Ya Y está. hay mucha historia aquí que me la quiero ahorrar, ¿no? Pero en un momento determinado, No, eh, vamos a hacer un flashback, vamos a hacer un flashback porque nos estamos yendo ya muy, muy para adelante. Yo quiero saber, y yo creo que nuestros oyentes también, eh, tú me decías que tu madre y tu padre eran religiosos, que tu madre era católica. No, sí. no he entendido muy bien, pero ¿el proceso hasta llegar a una iglesia evangélica fue automático? ¿Tú ya naciste en una iglesia evangélica o lo que se respiraba en tu casa era una religiosidad, un respeto por Dios? ¿Cuál era el ambiente? No, a ver, te explico. Eh, Cuando yo nací, mis padres ya formaban parte de una iglesia evangélica, ya Ajá. asistían, ¿no? Mi padre era católico, no sé hasta qué punto practicante, porque mi padre se dedicó a la música de forma profesional, tenía un grupo de música y Mm. tocaban en los hoteles. Ese era el trabajo de mi padre cuando yo nací. Vale, vale. De hecho, un hotel ahí en Torremolinos, el Hotel Palmasol, que todavía está, ¿no? Entonces, en el boom de los 70, acuérdate, Torremolinos, Sí. ¿no? Pues venía muchos guiris, venía mucha gente de fuera, ¿no? Entonces él profesionalmente se dedicaba a eso, pero él conoció al Señor
tuvo un encuentro y obviamente empezó pues a caminar, se bautizó y empezó a darse cuenta de que no era algo que encajara ese ambiente con la forma de vida. Empezó, sabes, ¿no? Que cuando Dios viene a tu vida, hay aspectos que quizá en su momento te gustaban, pero de pronto empiezan a no gustarte tanto, ¿no? Y es un poco el Espíritu Santo cuando te ayuda Ujú. a descubrir que hay cosas que en cierto sentido te alejan de Dios y te entorpecen tu relación con Él. Entonces, en ese sentido, él empezó a entender que ese no era su lugar y empezó a buscar un trabajo distinto y dejó de trabajar en la música, dejó de trabajar en la noche y empezó a trabajar en empresas de seguridad. ¿No? Yo de pequeño viví todo ese proceso y hubo momentos complicados porque mi familia siempre ha sido una familia donde no han sobrado los recursos, imagínate, ¿no? Claro. 4 hijos, no sobran los recursos, mis padres han tenido que hacer virguería y tú me decías, bueno, ¿has sido feliz? Sí, he sido feliz. No hemos tenido todo lo que tenían otras, pero yo he sido feliz, yo lo he pasado bien. Íbamos a la playa como todos los malagueños en verano, pasamos el verano en la playa, estábamos todo el tiempo allí, pero yo sí, cuando yo nací, mis padres eran ya cristianos, eran ya creyentes, entonces el entorno que nosotros vivíamos era, los domingos íbamos a la iglesia, no me gustaba mucho ir porque era aburrido. Sí, no eh, había escuela dominical, ¿no? Había escuela dominical, pero muchas veces me tenía que quedar en el mensaje y me acuerdo que lo que hacíamos como todos los niños en la época, teníamos nuestro papel y pintábamos en el papel, dibujamos o en la Biblia, o mi padre me hacía cosquilla en el pelo y yo me quedaba como un perro ahí. Como siempre me gustó mucho, me quedaba ahí todo el tiempo que hiciera falta, ¿no? Claro, claro. Así que sí, era un Bueno, poquito así. qué bueno. Y bueno, no es lo mismo tener un encuentro con Cristo y entrar en la iglesia que nacer en ella. Hay un proceso Sí. distinto, muy, muy, muy diferente. Yo nací espiritualmente con 23 años, o sea, me tiré 23 años de mi vida fuera y ajeno a toda la vida de Dios, Mm. aunque estaba en un colegio de curas, los maristas. Pero la pregunta es, ¿cuándo ocurrió en ti ese momento en el que tú tuviste conciencia de la presencia de Dios, un encuentro con el Señor? ¿Fue un proceso lento o fue algo repentino? ¿Cómo surgió todo? Sí, que es una pregunta muy buena, ¿no? Porque no es la primera persona que me lo ha preguntado, ¿no? Yo siempre digo esto, ¿no? Yo me empecé a convertir y me sigo convirtiendo cada día, ¿no? Ujú. Entiéndase, Sí, sí. bíblicamente la conversión es un momento, eh, pero también la conversión es un proceso, ¿no? Entonces, en mi caso particular, yo nací en el contexto de la iglesia, fui a la iglesia con mis padres durante muchos años, escuché miles de mensajes, mi padre me habló cientos de veces, leíamos la Biblia, historias bíblicas, pero de alguna manera yo creo que mi primer encuentro de alguna forma que yo creo significativo con la persona de Jesús fue cuando tenía 22 años. Ajá. Ahí es donde hubo un quiebre en mi vida, porque sí, yo iba con mis padres a la iglesia, pero llegó la etapa de 16, 17 años, 18, conocí el mundo de la noche, empecé a trabajar en el mundo de la noche antes de entrar a la universidad y eso me atrapó. Me atrapó porque eh, yo me considero una persona que soy tímida, ¿no? Una persona tímida, me ha costado relacionarme. Hay muchas dinámicas ahí, ¿no? De ídolos, ¿no? Que Dios me ha ido ayudando a entender. Pero conocí el mundo de la noche y me tiré de cabeza. Me convertí en camarero y estuve mucho tiempo trabajando de noche. Y bueno, empecé a conocer a gente. Eso fue como, de pronto es como encontrar lo que le pasa a los adolescentes, ¿no? De pronto encuentras una familia que te entiende, que te comprende, que te quiere. De pronto empiezas Ya. a darte cuenta que hay chicas a las que les gusta, que eres que se interesa la gente por ti y en cierta manera tu identidad se fundamenta en eso. Entonces, para mí, el cristianismo no era relevante para mí. El que yo entendía no era relevante para mi día a día. Eran conceptos teológicos que estaban muy bien, pero que yo no veía atractivos, que no me hablaba de una persona. Para mí era un concepto de unas normas para vivir supuestamente mejor, pero que yo veía que yo no disfrutaba eso, ¿no? Ya. Entonces, en este proceso de tirarme de cabeza al mundo de la noche,
obviamente empecé a salir con chicas, ¿no? Tuve varias relaciones con varias chicas y especialmente tuve una última relación con una chica que de cierta manera llegué al extremo me fui de casa, o sea, me largué de casa, me fui, estuve 7 meses fuera de casa, dejé de tener contacto con mis padres, con mis amigos, o sea, me tiré de cabeza ahí, ¿no? Y pasaron muchas cosas que no voy a dar detalles, ¿no? En esa relación. Pasaron muchas cosas y quedé muy atrapado de eso, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios, yo pensé que se había olvidado, pero Él no, Él me persiguió y me llevó a un punto donde pasé por una experiencia muy dolorosa, sobre todo una persona que... Yo soy una persona eh, muy sentimental, muy afectiva, ¿no? Sensible en eso, ¿no? Aunque no lo parezca, aunque a veces externamente parezca que soy más duro, ¿no? Y Dios usó esa relación para quebrantarme, humillarme, pero a la vez mostrarme eh, quién es Él y cuánto me amaba, ¿no? Y me ama, ¿no? Entonces fue una situación muy complicada al punto de llegar, o sea, yo llegué a estar, fue una noche que estaba desesperado. En concreto, esta persona con la que estaba manteniendo una relación, me di cuenta de que estaba teniendo otra relación con otra persona, Ya. que había sido, en cierta manera, yo le había dado todo y esa traición me destrozó el corazón y literalmente, me sentí tan perdido, tan destruido, tan destrozado, que no tenía nada, Juan Carlos, no tenía nada. O sea, no es que pensase en el suicidio, para nada, pero estaba tan desesperado y me acuerdo que ese día, cuando sentí ese peso de soledad, de pecado sobre mí mismo, de todo lo que le había hecho a mis padres, de todo, porque aunque yo estaba viviendo separado de casa y no ni iba a la iglesia, me fui, yo estaba informado, tenía información, o sea, yo podía callar mi conciencia, pero en el fondo de mi corazón sabía que tenía que darles cuentas a alguien. Lo que pasa es que Claro. lo típico, te tapas los oídos, ruido, te mete la dinámica, ¿no? Y ese día no había nada que ocupase eso, ¿no? Me quedé sin nada. Y me acuerdo todavía que estaba en el paseo marítimo de Welling y estaba tan desesperado. De hecho, estaba en la casa de esta chica con la que estaba manteniendo una relación ahí y me fui al paseo marítimo cuando me enteré de que esta chica me estaba engañando y se había involucrado en temas de droga y todo, era horrible, ¿no? Me fui a la playa, me puse de rodillas, me puse a llorar y le pedí perdón a Dios. Le pedí perdón a Dios y le dije, realmente siento todo lo que ha pasado y necesito, o sea, sé que te he dañado a ti, a mis padres, a todo el mundo, ¿no? Soy una decepción, pero yo quiero que me ayudes. Yo te pido ayuda. Te pido ayuda, ¿no? Porque estaba tan vinculado a esta persona que era incapaz de salir ahí, ¿no? Había tal dependencia emocional que era incapaz de salir ahí. Y Dios respondió a esa oración. Sufrí muchísimo porque supuso una ruptura total y tuve que lidiar con un montón de cosas, pero a partir de ahí comenzó un proceso en mi vida donde de pronto hubo un acercamiento a Dios, ¿no? Quizá en gratitud por lo que había hecho, quizá por una búsqueda de algo que realmente llenase ese vacío que yo estaba experimentando. Así que eso fue una de las veces, quizá una de las más significativas. Ha habido más, ¿no? Ha habido más significativas. Tuve un accidente de coche en 2005, ¿no? Te estoy hablando de esto que te estoy comentando. Esto ocurrió en el año 1996. Ujú. En el 97 conocí a Sara, o sea, volví a la iglesia, de hecho empecé a reunirme con el grupo de jóvenes que había en el Parque Mediterráneo y ahí conocí a Sara. ¿Y cómo te recibieron, David? Después de tanto tiempo de estar aislado, ¿cómo te recibieron? Bien, Eh, me recibieron muy bien, sí, me recibieron, o sea, yo me sentí
acogido, ¿no? acogido allí, ¿no? Y en especial con Sara y con otra persona más, con otra chica, pues de alguna forma generé una amistad con el grupo que había allí, de alguna forma también fue un lugar donde sentí la libertad de expresar mi situación, un poco lo que yo estaba viviendo y que Dios estaba haciendo en mi vida, mostrar también el dolor de lo que estaba viviendo, pero en cierta forma yo fui el responsable de eso, ¿no? O sea, yo fui el que escogí, dije, quiero este camino. Y Dios, por mi conciencia, me llevaba al punto de decir, no, este no es el camino, pero yo decía, no, no, sí, yo solamente quiero sentirme bien, solamente quiero sentirme bien, ¿no? ¿Sabes cómo es el pecado te ofrece, siéntete bien, disfruta de esto, pero luego Por un tiempo, te apuñala por la espalda, ¿no? totalmente, Así totalmente. que eso, luego el proceso de conocer a Sara, nos casamos, un noviazgo de 6 años, eh, eh, pasaron muchas cosas en mi vida, ¿Viste la diferencia entre un noviazgo y otro? Ibas tú que totalmente, eres una persona analítica, fuiste dando cuenta y totalmente, dices, qué totalmente, diferencia. totalmente. Yo cuando la conocí ella, y cometimos nuestros errores también, o sea, me refiero a que no fue tan idílico, tan perfecto en todo, o sea, y hay aspectos de mí que todavía estaban ahí, ¿no? Pero sí que yo cuando, fíjate, yo le decía a Dios, ¿no? Después de todo este proceso, incluso antes de conocer a Sara, yo le decía, Señor, si tú quieres que yo me quede soltero y no tenga una relación con una persona, yo lo acepto. O sea, sé que soy culpable de todo lo que he vivido, de todo lo que ha pasado, hay cosas de las cuales me avergüenzo. Ujú. En cierta manera, fíjate, ¿no? En vez de buscar la gracia de Dios, trataba un poco de decirle, mira, la forma en que yo te voy a pagar por lo que tú has hecho conmigo es, soy capaz de quedarme soltero y no merezco nada, ¿no? Y entonces Dios me respondió de una forma inesperada y me permitió conocer a Sara y empezar una relación de noviazgo muy diferente, ¿no? Muy, muy, muy diferente, con un enfoque muy distinto en muchas cosas, ¿no? Y buscar realmente una compañera de vida y de proceso de cambio. Entonces, bueno, Bueno, le nada. damos un saludo a Sara, ¿eh? Sí, Le sí, damos un sí, saludo, un beso desde aquí del programa, ¿eh? sí. Proyecto Vida Radio. Luego se lo doy yo también, se lo doy. Vale, 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 vale. Eso está muy bien. Mira, yo siempre lo digo en la iglesia y hay que renovar los votos. Al Señor, a la pareja, a los hijos, hay que decir te quiero, me volvería a casar contigo, eres lo mejor que me ha pasado. Qué valioso y cuánto beneficio tiene las palabras de afirmación, las palabras de afecto, de cariño, y no dar ya porque si ya lo sabe, eso es darlo todo por hecho. No, 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 hay que cada día regar la planta, cada día hay que darle abono y eso va a crecer y va a perseverar. ¿Tú sabes cuál es la clave, Juan Carlos? Mm, yo hoy, y se lo digo a ella, no es porque estoy aquí y porque estamos nosotros solos y no hay nadie, pero yo se lo digo a ella, y ahora estamos ayudando, estamos haciendo el discipulado prematrimonial con una pareja que se va a casar en la iglesia juntos, y yo le digo a ellos, le digo, hoy por hoy, el matrimonio que yo tengo con mi mujer es mucho mejor de lo que yo imaginaba. Y le digo, el problema es que yo tenía unas expectativas irreales, y lo Mm, segundo es que el matrimonio que yo tengo con mi mujer es lo que es, y es más de lo que yo imaginaba, solamente hay un factor que hace la diferencia, es Cristo, es Jesús, es lo que hace la diferencia. totalmente, O totalmente. sea, es Jesús lo que ha hecho que yo sea una persona que sea capaz de decirme no a mí mismo y decirle sí a ella, que sea capaz de encontrar disfrute en servir y no ser servido. Que sea capaz de decir, ¿sabes qué? Aquí me he equivocado y aquí te grité, aquí te traté mal, y aunque tú digas que no importa, yo sé que he pecado contra ti, que he pecado contra Dios porque no te he tratado como lo que tú eres, una hija de Dios. Y todo este tipo de cosas que no son mías, que no nacen de mí, sino que nacen de un poco todo esto que hemos empezado casi bromeando al principio, ¿no? Que tiene que ver con el efecto del evangelio en el corazón de la persona, Mm, son la forma en la que Dios me está regalando un matrimonio que yo no merezco, ¿no? Y una mujer que no merezco. totalmente de acuerdo. Y es que realmente es que no hay otra cosa. Es Jesús. A mí me pasó igual. Yo sé lo que es estar casado sin Dios, con Jesús, ¿no? Y mi matrimonio cambió completamente porque cambia uno.
Cuando uno es transformado, cambia las relaciones. Es que eso, hay que empezar la casa por los cimientos, ¿no? Y llevamos ya 39 años casados. Nada más y nada Ah, menos. ni más ni menos. Madre mía. Algunos dicen, pero bueno, ¿cuándo te casaste? Digo, el mismo día de la primera comunión, porque es que prácticamente, ¿no? Y nos casamos muy jóvenes, pero no siempre nos hemos querido, pero cuando el Señor apareció en nuestra vida ya era una unión de tres, cordón de tres dobleces que lo romperá, y Él ha hecho que funcione nuestro matrimonio. No es perfecto ni idílico, es que ni falta que hace, porque es que precisamente la imperfección es donde hierro con hierro se van lijando y vamos siendo mejorados, ¿no? Así que amén a todas las parejas que nos están escuchando. Si tú dices, ¿cómo arreglo mi matrimonio? ¿Cómo hago para cambiar a mi marido? Es que no se trata de cambiar a tu marido o tu mujer, se trata de que tú cambies a los pies de Cristo. Ese es Exacto. el secreto. Cuando tú empiezas a cambiar porque tu cercanía con Él se hace verdadera, es que tú empiezas a ver cómo respondes de otra manera a las presiones del matrimonio. Y cuando tú cambias, el otro también intenta cambiar. Así que gloria a Dios. Bueno, David, vamos a ver, y en el tema de la iglesia, ya te casas, o bueno, tienes un noviazgo de 6 años, pero ya te integras en la iglesia y ¿dónde buscas tu lugar? En la iglesia. Dice, bueno, y yo, el coro, enseñanza, barrer, ¿dónde me Bueno, meto? O voy a mi bola, hago mis cosas. no, yo siempre he tenido, a ver, por inclinación natural siempre me ha gustado servir. Siempre he sido una Ujú. persona que he estado dispuesto a servir. Esto suena muy genérico, porque cuando uno dice, bueno, ¿cuál es tu don en la iglesia? Todo el mundo dice servir, servir, pero nadie sabe concretar eso en ¿Dónde? cómo, ¿no? ¿Dónde? Entonces, yo tenía algo claro, o sea, a pesar de mis luchas, porque aunque yo volviese a la iglesia, estuviese casado, he tenido mis luchas y no siempre he estado en un estado y en una cercanía a Dios como me hubiese gustado, ¿no? Pero yo estaba dispuesto a servir. Entonces, he sido ayudante de tesorería, he sido tesorero, he estado en el grupo de alabanza, he tocado la batería, he cantado. Eh, bueno, Has cantado, David, eso me hubiera gustado he escucharlo. cantado, sí, sí. Bueno, dicen que no canto demasiado mal, pero Ah, bueno, gloria a Dios. que sí, mi padre, a ver, mi padre músico, mis hermanos, la mayoría tienen, mi hermano estudió guitarra, mi hermana canta muy bien, mi hermano pequeño también tiene una buena voz. Entonces, todos hemos heredado, no somos unos expertos, pero algo nos quedó, ¿no? De hecho, cuando nosotros muchas veces nos juntamos en Navidad, siempre nos gusta cantar juntos y lo hacemos a distintas Y, y, voces. y componer, porque ya pues, a cambios profundos le podía sacar una sintonía. Mira, componer solamente he escrito una letra de una canción. Bueno, escribí una poesía, una poesía cortita, y mi hermana la convirtió en canción y se la escribí a Sara. Qué Así que bueno. solamente he hecho eso. A Sara le escribía alguna. Yo tuve una época donde escribía poesía, o sea que ya no, eso Sí, ya se perdió. Pero sí, escribía poesía, relatos cortos también. Pero qué bueno, bueno. tengo un perfil más de tipo técnico que de tipo de letras, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, sí. pero yo he estado en varias áreas de la iglesia sirviendo, ¿no? El mantenimiento también en muchos sitios. Entonces, cuando entré en la iglesia, pues Bueno, ¿y quién era el pastor de la iglesia entonces, cuando tú ya volviste? cuando yo volví, eh, en la iglesia, volví a la iglesia de mis padres, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, el pastor era, en aquella época era David Rivero, no sé si te suena. No lo recuerdo. No creo que lo recuerdes porque él fue a la fraternidad de pastores creo que una o dos veces hace muchos años. Él ahora Ujú, está en Madrid, en una iglesia, se fue a Madrid, una iglesia en Madrid. ujú. Eh, entonces yo volví a esa iglesia. De hecho, fíjate, yo me bauticé un mes antes de casarme. O sea, yo Uy. me bauticé un mes antes porque en todo este proceso de vuelta a la iglesia, yo luchaba mucho con el legalismo. Entonces, mi miedo era, no me puedo bautizar porque no voy a poder ser un cristiano perfecto. Y no Ya. quiero defraudar a Dios. Entonces, eh, me llevó tiempo darme cuenta de que nunca iba a ser un cristiano perfecto y que Dios no está esperando que yo sea perfecto. Está esperando que yo ejerza fe y descanse en Cristo, ¿no? Entonces eso me llevó un tiempo entenderlo y me bauticé eso un mes antes de casarme, ¿no? David, por lo que yo veo, ¿es posible que tengas un problema con el perfeccionismo? Perfectamente, has dado en la tecla. Soy una persona que pelea con el perfeccionismo
y que se frustra. Mi mujer me lo dice muchas veces, me dice, a veces quieres un Ferrari y Dios lo que te ha dado ahora mismo es una patineta. Usa la patineta bien, Gloria a úsala Dios. bien, disfruta de tu patineta y si Él Sí, quiere te dará un Ferrari y lo conducirá. No, que se entienda la ilustración es, sí, no trates de ser quien no eres, sino sé quien tú eres, hazlo con calidad, pero no, el perfeccionismo es pecado, al fin y al cabo. Y es un claro. orgullo ahí encubierto, ¿no? Totalmente, Eh, totalmente. De hecho, hay personas con complejos de inferioridad que necesitan ese mecanismo de defensa del perfeccionismo para sentirse valiosas. Pero sí. es que yo he estado ahí y es horrible porque es que nunca estás satisfecho con nada. Mm. Haces ay, pero todo tiene un pero. Entonces al final tienes que decir, o lo dejas o te vuelves loco. Sí, Entonces sí. es un peligro y además un orgullo muy grande, una vanidad muy grande Mm. que hay que rechazar y ponerlo a los pies de Jesús. Y este programa, por ejemplo, en otro tiempo no lo hubiera podido hacer porque hubiera dicho es que le falta esto, es que no sé qué. Y al Claro, final, por tanto tal, nunca hubiera hecho nada. Pero me claro. ha conformado como le decía el Señor a Gedeón, ve con esta tu fuerza y vencerá a los madianitas. Lo que tengo es lo que tengo, no tengo Claro, más. claro, Y a lo claro. mejor no estoy preparado para llevar un Ferrari, pero sí un 600. Pues bueno, pues vamos a ir con el 600, que se pueden hacer muchas cosas. Mm. ¿Y eso del ministerio pastoral, cómo surgió, David? Bueno, eso surgió, no me gusta dar detalles de cosas, ¿no? Pero bueno, yo ya estaba en la iglesia del cónsul, asistiendo mucho tiempo, de hecho, estaba involucrado en la tesorería, era, digamos, el asistente de tesorería, y como tristemente suelen ocurrir muchas veces en la iglesia, se producen problemas y la iglesia se quedó sin liderazgo. Ajá. Entonces hubo un grupo de hermanos que estaban involucrados en la parte eran los diáconos, junto con otros hermanos que llevan más tiempo en la iglesia, y bueno, se sentaron y dijeron, mira, vamos a trazar un plan para arrancar un liderazgo más sólido en la iglesia. Entonces, pues ahí se hicieron una propuesta de una serie de nombres y entre ellos estaba el mío. Bueno, Eh, Me propusieron para formar parte, yo siempre, me ha llevado años entender esto, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque nadie se metió en mi vida para ver cómo estaba mi vida. En mi vida no estaba muy bien. Solamente se vio desde fuera que era una persona comprometida, una persona perfeccionista, que es responsable de las cosas y trata de hacerlas lo mejor que puede, pero no hubo nadie que llamase a la puerta, no encontré a esa persona y no lo hubo, ¿no? Que entrase a mi vida y me dijera, vale, está bien, ¿cómo estás tú con tu mujer, ¿no? ¿Y cómo estás en tu tiempo de soledad? ¿Y cómo es tu relación con Dios desde el punto de vista más profundo, ¿no? Eh, yo no estaba preparado para entrar al ministerio, no lo estaba. Inmaduro y muchas áreas con mucho, con poco orden en ese sentido. Pero por la soberanía de Dios se presentó ese proyecto a la iglesia, votaron por mayoría que sí. Yo me resistía, un poco por lo que hablábamos fuera de cámara, nunca me ha gustado estar al frente, siempre me he mm, considerado un segundo, me gusta estar detrás de la escena, no me gusta estar delante. Pero dije, mira, si yo quiero cambiar, yo tenía claro que tengo que exponerme a Dios. Porque la Biblia claramente, toda la gente que cambia es porque se ha expuesto a Dios. Da igual cómo esté, totalmente. pero exponerse a Él, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo dije, yo no me quiero negar. O sea, yo me miro a mí y veo lo peor, pero yo quiero servir, quiero que Dios me cambie, ¿no? Y nada, nombraron anciano de la iglesia y ahí empezamos a caminar durante unos cuantos años dando trompicones, la verdad, dando mucho. O Y, sea, y yo recuerdo también cuando yo fui levantado al ministerio, tenía mucho miedo, aunque yo ya sabía 15 años antes, el Señor proféticamente ya había dicho que un día sería pastor, que yo cuando me lo dijeron no sabía lo que era y pensaba que era un hombre llevando cabras, sinceramente, literalmente. mm, Llego a la iglesia y me dice, tú un día serás pastor. Y como los dibujitos, pensando en un cabrero, ¿no? Yo decía, pero si yo con los claro, animales no tengo mucho trato. No, hombre, que cuidarás personas. Y en ese proceso de 15 años tuve muchos momentos de debilidad donde digo, yo no puedo ser pastor. Viendo lo que hace un pastor, yo no puedo. Hasta que llegó la hora y con mucha debilidad, temor, temblor, pues me vi, la iglesia me respaldó 100% y empecé pues como copastor, ¿no? Apoyando la obra
y bueno, se hace camino al andar, ¿no? Esto es ensayo-error y el Señor. Y yo digo, Dios mío, ¿me podías haber evitado los errores? Y dice, no, no, es que necesitas caer en los errores. Es la Claro. mejor terapia que hay para mantenerse en humildad y la mejor forma de aprender. Eso que se aprende en los errores se graba a fuego y ya no se olvida, ¿no? Mm, Entonces, mm. claro, me imagino que en tu caso ha sido lo mismo, ¿no? Errores, desaciertos. Pero yo te tengo que decirte una cosa, David. Yo te veo que tu fuerte, entre otras cosas, es la consejería, porque eres un hombre que sabe escuchar, que no eres impaciente, que esperas para hablar y después hablas. ¿Es así o no? Me encantaría que fuera tan idílico así, pero soy una persona, mi hijo me dice, tengo un hijo con 15 años, y mi hijo me dice, yo le digo a mi hijo, Ismael, yo soy muy nervioso y soy impaciente. Y él me mira y me ¿Así? dice, papá, tú no eres así. Digo, no, no, una cosa es lo que tú veas afuera, otra cosa es como yo sea adentro, ¿no? Soy, o sea, me gusta escuchar, pero me gusta escuchar y me gusta también la consejería del punto de vista porque creo que Dios me ha ayudado a entender y también he tenido modelos de personas que me han acompañado en ese proceso, ¿no? Y creo que es muy valioso y para mí es una parte esencial de la vida cristiana, ¿no? Como dice, hay un escritor, no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero que dice que la consejería es la otra cara del discipulado, ¿no? O sea, la consejería bíblica no es solamente algo que yo necesito cuando tengo problemas, es una forma de vida, es la forma de vivir el cristianismo. Es decir, yo necesito evaluar mi vida y caminar con la sabiduría de Dios y necesito filtrar todo a través de cómo dice Dios acerca de la problemática del hombre, cómo Él ha dispuesto la solución a todo esto que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando hace un momento de los conflictos o de dentro del matrimonio. Sí, mayor problema soy yo en todas las situaciones de la vida, ¿no? Entonces, para mí la consejería es un proceso complejo porque es acompañar a la persona, no decirle lo que tiene que hacer, sino acompañarla a través de la sabiduría de Dios para que llegue a un punto donde se dé cuenta que hay un aspecto interno que es el que genera todo lo que se ve fuera y que normalmente está conectado, como siempre, con un deseo que quiere algo. Y de ahí nace todo, ¿no? Es como dice Santiago, ¿no? El capítulo creo, 4, ¿no? Dice que de dónde vienen las luchas y los conflictos, todo eso, ¿no? De los deseos, de lo que sobredeseáis dentro de vosotros, ¿no? Así es. Y que no recibís, o sea, quieres algo, lo quieres tanto que por encima puedes construir un conflicto familiar, un miedo, un temor, una adicción, lo que sea, ¿no? Hay muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, para mí es una cosa muy relevante y a la hora de acompañar, cuando discipulo a personas, no es que haga consejería, sino que forma parte de un poco lo que destila uno en su propia vida, ¿no? Qué bueno. Bueno, nos quedan unos minutos nada más, David. Esto, como se sabe, el tiempo vuela y parece que empezamos a Sí, hacer una mijita, pero ya llevamos casi una hora. sí, sí, Quería preguntarte sobre el ministerio Cambios Profundos en el que estás sumergido totalmente, como este totalmente, iceberg, ¿no? totalmente. Y junto con Nicolás Tranchini, un gran amigo querido que también tuvo su entrevista en su día. Cuéntanos qué es lo que estáis haciendo, en qué consiste el ministerio y hacia dónde vais. Muy bien, pues bueno, el Ministerio de Cambios Profundos, en realidad, inicialmente era el título del libro ese que has mostrado, que escribió Nicolás Tranchini, que es fruto de una, de una reflexión profunda y de un tiempo, digamos, particular donde eh, Nico estudió mucho el tema y dedicó mucho tiempo a entender cómo realmente el Evangelio transforma y cambia a las personas, ¿no? Y especialmente para lidiar con algo que por desgracia todos de una u otra forma estamos expuestos en el contexto de las iglesias, ¿no? Y de la vida cristiana es entender el cristianismo como el cambio externo, es decir, yo soy, por ejemplo, en mi caso concreto, yo era un chico que le gustaba el mundo de la noche, de pronto se convierte y ya le gusta ir a la iglesia, quiere predicar, quiere compartir el evangelio. Y el punto no es ese, el punto es si realmente ha cambiado tu corazón, ha cambiado lo que tú amas, ¿no? De hecho, yo mismo en mi propia experiencia me di cuenta de que en el mundo de la noche buscaba la identidad en que la gente me amase, me reconociera, y me di cuenta que cuando me convertí en la iglesia buscaba lo mismo, es decir, buscaba que la gente reconociera el ministerio, mis características, mis cualidades, ¿no? Entonces, este libro hace una reflexión bíblica y profunda acerca de cómo
el Evangelio tiene el poder de cambiar realmente nuestro corazón y que nuestra forma de actuar tiene que ver con, con el cambio en nuestro corazón y la clave es redescubrir el Evangelio, disfrutar a Dios, ¿no? Este concepto que a lo mejor suena herético, pero que en realidad la Biblia está totalmente empapada de que la vida cristiana se trata de tener una verdadera experiencia diaria con la persona de Cristo, que es realmente quien nos muestra el corazón de Dios, ¿no? Y liberarnos de muchas cosas, entregarnos, dejar que nos cambie y reconocer cosas que nosotros muchas veces no vemos, ¿no? De nosotros mismos, que son las que impiden que nosotros podamos vivir esa realidad. Es un libro que la gente lo lee y le duele. Hay gente que lo odia, hay mucha gente que no está dispuesta a ¿Tú escucharlo. crees? Es maravilloso, de verdad que es excepcional. Mira, yo no suelo, no es que no suela, ¿no? Es que no tampoco soy crítico ni valoro los libros que leo, yo lo leo. Este es especialmente importante porque se nota el sello del Espíritu Santo. Yo lo noto. Yo lo recomiendo encarecidamente porque es uno de estos libros. Hay libros y libros, igual que hay coches y coches. Antes hablábamos del Ferrari, Sí, ¿no? Hay sí, coche sí. y coche. Pues hay libro y libro. Y yo tengo que decir que esto es algo más que un libro. De verdad es una dinámica de reflexión personal profunda para revisarte, porque el gran problema que tenemos es el yo ciego. Y yo creo que este te ayuda a abrir tus ojos interiores, ¿no? Mm. Y bueno, y sé que este libro está traducido ya a varios idiomas, ¿no? Sí, el libro, bueno, en realidad, déjame que diga algo muy Por rápido. favor. Cambios Profundo era un libro, pero ahora se ha convertido en un ministerio que lo que hace Uh-huh. es producir materiales justamente que lo que buscan es la transformación genuina del corazón a través del Evangelio. El objetivo es volver a hacer una reflexión acerca del Evangelio y en cierta manera la vida cristiana trata de eso, de volver a abrazar el Evangelio tantas veces como uno pueda. De hecho, todo lo que hacemos los domingos, en las reuniones, las disciplinas espirituales, lo que buscan es volver a abrazar la realidad profunda del Evangelio impactante, ¿no? Que tiene que ver con el amor de Dios en Cristo para nosotros. El libro está traducido, se ha traducido ya a varios idiomas, está en árabe, está en francés, está en portugués, está en alemán. Dentro de un tiempo, no sabemos cuánto, se va a traducir posiblemente al ruso también. Nos encantaría que se tradujese al chino, pero bueno, ahora mismo no somos muchos y dependemos mucho de las puertas que Dios abra en esa área. Eh, También decir que tenemos una página web, www.cambiosprofundos.com. Está toda la información del ministerio y nuestro objetivo es ofrecer recursos a la iglesia, ¿no? A líderes, a pastores, basados en el libro, basados también en el devocional Un año de cambio, que es un devocional que tiene una base también que se fundamenta en esta cosmovisión o en esta visión de cómo el Evangelio transforma el corazón de las personas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Tengo que decir que también está traducido al inglés, que se te ha olvidado. Ah, sí, es verdad, perdón. Perdón, sí. Es que en inglés lleva ya mucho tiempo, pero sí, también está Claro, en inglés. claro. Bien. Y bueno, básicamente está llegando a muchas partes. De verdad, os lo recomiendo. En el link, en la descripción del programa va a estar la página web de Cambios Profundos para que podáis acceder y contactar con ellos. En la iglesia ya hicimos una implementación del libro, yo lo leí profundamente y para que veáis que no miento, está subrayado. Yo no puedo leer un libro sin subrayar, no puedo, lo siento, porque si no tengo la sensación de que no lo he leído Bien. y os animo. Y nada, David, ya no hay tiempo, esto ya ha Se pasado. pasó rápido, ¿eh? Se pasó Bueno, rápido. ¿ha sido buena tu experiencia? Sí, sí, a ver, ha sido una buena experiencia, ha sido una charla entre amigos, así que de nuevo Amén. te doy gracias por este ratito, una invitación donde me he sentido muy cómodo. Como siempre, en la vida de todas las personas hay mucho que contar, pero bueno, Dios ha permitido que sea esto y ahí lo dejamos. Y Amén. simplemente nada, a todos los que están escuchando, pues también enviarles un saludo muy fuerte y espero que hayan disfrutado también con nosotros. Seguro que sí. Pues muy bien, pues muchas gracias David por abrirnos tu corazón. Para mí es especialmente importante que tú hayas abierto tu corazón por lo reservado que eres y es un tesoro que hayas tenido la generosidad y la gentileza de contarnos, pues, oye, tus experiencias más íntimas que para nosotros es un tesoro. Así que muchas gracias de nuevo, David. Un fuerte A ti, abrazo. a ti. Y a todos los oyentes, qué maravilla, ¿eh? A mí me gusta David, ¿eh? Reservado, un hombre pero muchas veces decimos, hoy parece que
que algunas personas están como oídas. No, 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 no. Están más vivas que muchos que se expresan mucho porque tienen una vida interior y una reflexión interior muy grande. Y ese es David, un hombre que nos ha contado su experiencia, cómo se apartó y cómo siempre la lejanía de Dios nos lleva a caminar por situaciones que no son deseables, pero qué hermoso que un día arrepentido pidió a Dios ayuda y él siempre está dispuesto a ofrecer la mano, a restaurar tu vida y a llevarte a otro nivel. Y si tú estás pasando por un momento difícil donde te has apartado, donde te has despistado, ¿no? Como el hijo pródigo, vuelve, vuelve. El Señor te va a recibir con los brazos abiertos, te va a cubrir, te va a hacer fiesta, te va a poner su anillo y te va a recibir como hijo. Vuelve a los caminos del Señor porque Él tiene algo preparado para ti. Recuerda que puedes ver este programa en la página web proyectovida.com o en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Y lo más importante, no te olvides, lo vemos la semana que viene en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Un fuerte abrazo, cuídate, querido amigo.